buenos días, bienvenidos a esta mañana a Acceso a la Información. Como cada domingo me acompaña don Felipe Romero Sánchez y hoy tenemos un invitado especial. Buenos días, muy buenas noches. Buenos días. ¿Verdad? Pues Felipe, te adelantaste. Estamos cruzados, así es. Y ciertamente, como tú lo informas, tenemos un invitado especial. Se trata de Johnny Pujols. Johnny es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana y aspira a la Secretaría General del PLD en este proceso de este 10º Congreso. Muy buenos días, Johnny. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar con un hermano y compañero, además de luchas. Así es. Y con usted, un destacadísimo comunicador de nuestro país, periodista. Así es, Johnny. Vamos contigo. ¿Por qué tú crees que los miembros del Comité Central deben elegir a Johnny Pujols para que sea el ejecutivo del Partido de la Liberación Dominicana? Esa pregunta es muy suave, pero a pesar de eso es difícil porque pone a uno a hablar de uno mismo, ¿verdad? Yo creo que hay varias razones. La primera de ellas es el recorrido, vamos a decir, la trayectoria que uno tiene dentro del partido. Yo entré en el 2003 al PLD, justo después del 6º Congreso, así que muchas decisiones que se tomaron en el 6º Congreso, yo vi el resultado de su implementación, la degradación en el quehacer político del militante PLDista, sobre todo por la pérdida de calidad que significó la masificación, la eliminación de la formación, que era obligatoria en el partido. Vi todo el ejercicio de poder, 20 años, un legado impresionante a favor de los dominicanos, y también he sobrevivido a estas derrotas. Comencé en el movimiento estudiantil, tuve que hacer todo el tránsito dentro del partido, en todos los organismos, desde los más bajos, tuve que coordinar juventud, fui delegado. O sea que cuando a mí me hablan de los problemas estructurales que tiene el partido, no me están hablando de algo extraño o desconocido, sino que he tenido la oportunidad de irlo comprendiendo y viviendo junto con los militantes. Eso por un lado. Y segundo, porque modestamente entiendo que tengo las competencias para hacer lo que se necesita, que es darle funcionalidad a la estructura, devolver unas prácticas que fuimos perdiendo, que hay que retomarlas como partido, y volver a conectar con la sociedad. Y conectar con la sociedad no significa ser iguales a la sociedad. Roberto Marchena hizo un análisis sobre eso y fue muy interesante. Él decía, nosotros no estamos para reflejar a la sociedad que pretendemos transformar, pero sí para interpretarla. Esa es la responsabilidad más importante de un político y eso es lo que creo que puedo aportar en este momento a nuestro partido. Johnny, ¿cómo va esa gestión de los contactos que tienen? ¿Cuál ha sido la receptividad que ha encontrado en los miembros del Comité Central dentro de cada una de las propuestas que ha venido desarrollando alrededor de esta dinámica que tiene el Partido de la Liberación Dominicana? No solamente tú, hay otros aspirantes, como es el caso del senador actual, Iván Lorenzo, está el caso también de José Dantes, está Luis de León, me parece también que aspira, y hay o sea, ¿cómo va esta dinámica y cuál ha sido la receptividad que tiene en estos momentos Johnny Pujols por parte del Partido de la Liberación Dominicana? También está el compañero Joaquín Alberto Ramírez. Todas mis disculpas para Joaquín. Y el compañero Fran Olivares. Y decirte que en el caso de Joaquín le debo una disculpa pública porque estamos en la misma secretaría. Sí. Bueno, la acogida va muy bien. Nosotros hemos comenzado a visitar a los compañeros en las provincias. Uno lo primero que hace es el contacto telefónico. Naturalmente, los miembros del Comité Central son dirigentes nacionales del partido. Y cuando uno habla con ellos, tiene que saber que no está hablando con cualquier militante de la organización, sino con un dirigente nacional, que tiene su estatura, que tiene su visión de lo que está sucediendo en el partido y que uno pretende convencerlo sobre lo que hay que hacer. Porque de hecho, cuando se vota para la Secretaría General en el Comité Central, se está votando normalmente sobre cuál debe ser el modelo de Secretaría General. Implícitamente, o sea, usted está diciendo, mire, el tipo de Secretaría General que yo quiero es más de vocería, es más de gestión política, es más de gestión institucional. Entonces, digamos que esa es la discusión interna, aunque no se ve, parece que por persona usted está votando también sobre propuestas. Y en ese recorrido yo siento que las propuestas han sido muy bien acogidas. O sea, yo siento que hay una conexión entre lo que los compañeros entienden que debe ser el futuro del partido y el futuro de la Secretaría General y lo que nosotros estamos proponiendo. De hecho, hemos dicho que
en un momento de refundación del partido, como dijo el presidente Danilo Medina, aquí lo más importante va a ser tener la capacidad de ir a reconstruir esas estructuras y devolverle funcionalidad al partido en cada una de las demarcaciones. Y los compañeros están contestes con eso. ¿Tú estás de acuerdo que el partido vuelva a sus orígenes? No, tiene que volver a sus valores fundacionales. Yo no estoy diciendo que nosotros mañana hagamos círculos de estudio como se hacían en 1990, porque eso correspondía a un esquema de la Guerra Fría, ¿verdad? Y no es la misma época, y también cada quien es hijo de su época. El promedio de edad del electorado dominicano es 35, 34 años. Y evidentemente las preocupaciones de los dominicanos son diferentes, sobre todo porque nosotros como partido desde el gobierno hicimos aportes significativos que transformaron la sociedad dominicana. Hay otro tipo de necesidades, pero el rol del partido desde la oposición y también desde el gobierno, sí, desde el punto de vista de sus principios es el mismo, que es luchar por la liberación del pueblo dominicano, porque nosotros somos un partido progresista. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay cosas que hay que adaptarlas. Por ejemplo, tenemos que ser un partido con banderas desde el punto de vista de nuestra agenda discursiva. Nosotros tenemos que abrazar determinadas causas en las que creemos, tenemos que luchar por esa causa. Hoy nosotros vimos cómo la Academia de Ciencias se pronunció con respecto al ministro hace unos días de Medio Ambiente y a la discusión en torno a la explotación minera en San Juan. Esos son temas en los que el PLD tiene que estar presente. Y fíjese que aquí no se trata de hacer ruido o de hacer bulla. La oposición en esta época es una oposición inteligente, porque la gente el elector es mucho más educado que hace 20 o 30 años. Yo me gustaría que me respondiera esta pregunta. ¿En qué falló el Partido de la Liberación Dominicana? Porque una de las críticas que se le hace mucho al PLD es, bueno, que cometieron muchos errores, no reconocen sus errores, no reconocen que fallaron, continúan con la misma arrogancia, todavía creen que están en el poder. O sea, son críticas sistémicas que se le hacen a los dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana y se le hacen al propio partido como institución. ¿Cuáles fueron los fallos y qué tan dispuesto estaría el PLD, su dirección política, a llevar ante la sociedad dominicana la idea de que ciertamente hay una voluntad de cambio en esa estructura mental del Partido de la Liberación Dominicana y de reconocimiento de esos errores que se cometieron? Mire, el presidente en el inicio del Congreso habló de la necesidad de reconocer errores y reconoció que habíamos cometido errores. Y es lo correcto, porque no hay forma de corregir errores que usted no admite. Si usted no está consciente de que se han cometido errores, no se pueden corregir. Ahora, esos errores se cometieron en un contexto, en el contexto en el que usted está gobernando. Para mí, los errores más importantes tienen que ver con el quehacer político institucional en el partido. Nosotros descuidamos. Hay dos tipos de conexiones, que es la conexión interna entre la estructura partidaria y su membresía y la conexión del partido con la sociedad. Y yo creo que en esos dos ejes, pues nosotros fallamos y hay que tener la humildad para reconocer eso. Fallamos porque además que ayudamos, por ejemplo, a crear una clase media y no nos dimos cuenta que sus necesidades se transformaron. Cosas que eran elementales, unos años para esos mismos ciudadanos dejaron de serla y sus preocupaciones ya eran otras, de otra índole. Entonces, tal vez nos faltó esa capacidad de escuchar y de reinterpretar el pueblo que habíamos ayudado a configurar, el tipo de ciudadanos que habíamos ayudado a crear. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo también que desde el 2017, y es un error que tenemos que asumir, comenzó una campaña de descrédito en contra del PLD, en la que se pretendió o se ha pretendido asociar la corrupción al color morado. Y nosotros nunca contestamos apropiadamente esa campaña. Yo en los recorridos he tenido la oportunidad de visitar a los compañeros que son miembros del Comité Central. La inmensa mayoría de ellos fueron funcionarios de mediano y de primer nivel incluso por décadas. Y son gente que viven humildemente, que viven con lo que le puede ayudar a vivir su salario, el salario que tuvieron. Y hay una cantidad impresionante de ejemplos para mencionar, una cantidad. René Jaque, que fue mi jefe, don Carlos Segura Foster. Usted va y ellos viven en los mismos lugares que vivieron siempre. El caso de Mazara. El caso de Horacio Mazara, de INAPA. Estoy hablando del director del Banco Agrícola, el director de INAVI, el director de INAPA. Pero de ahí usted busca todos los miembros del Comité Central y la misma realidad. Y sin embargo,
para una gran parte de la población el PLD corrupto, porque permitimos que eso se estableciera en la conciencia de los ciudadanos, no sabiendo los ciudadanos que eso se hizo con un objetivo. Primero, que fue tomar el poder a partir del descrédito del PLD. Y no había razón para eso, en tanto que muchos casos de corrupción tal vez que se pudieron denunciar no se judicializaron, no hubo una separación entre una cosa y otra, y eso permitió entonces arropar a todo el mundo por igual. Mire, yo creo que en este gobierno, en el actual, ha habido aproximadamente 30 escándalos de corrupción. Nosotros no hemos visto un procesamiento, un solo, exceptuando el de la lotería, que fue frente a las cámaras de televisión. Exceptuando ese, no ha habido un solo caso que se procese. Sin embargo, desde el PLD se hicieron varias investigaciones contra dirigentes importantes del partido, que uno considera incluso que fueron excesos. O sea, que sí las hubo. Y sobre todo, yo le puedo decir algo más, el PLD ayudó a configurar toda la estructura jurídica e institucional para evitar la corrupción y para evitar el lavado de activos. La ley de lavado de activos, la ley de compra, el reglamento de aplicación de la ley de compra. Cuenta única. La cuenta única de tesoro, el CIGEF. La ley de presupuesto. El CIGEF, los portales de compras, la ley de presupuesto, el decreto 164-13. Hay una cantidad de instrumentos que se crearon, la ley de libre acceso a la información pública, se crearon precisamente para garantizar que hubiera más control del presupuesto público, que se usara más eficientemente y además que los ciudadanos tuvieran acceso oportunamente a la información que luego fue utilizada precisamente para desacreditar al PLD. Una cosa, ante esa realidad y ante ese, como tú dices, que se creó en la población, en ese nivel de conciencia de que el PLD era un gobierno corrupto, ante esa realidad, tú como secretario general, vamos a suponer que te elijan secretario general, ¿cuál es el tipo de relación que tú crees hoy, ya la Guerra Fría ya ha pasado hace mucho tiempo, debe existir entre el PLD y la sociedad? Bueno, lo primero es que yo creo que el PLD, ya se lo dije anteriormente, tiene que abrazar causas. O sea, hay temas fundamentales de la sociedad, está la discusión del Código Penal, está todo el tema medioambiental, que es una causa del pueblo dominicano, pues nosotros somos un país rico en recursos naturales, pero que además vive del turismo y que tiene un componente importante de su economía basado en la agricultura, o sea, y además nuestra misma seguridad alimentaria depende de eso, que tenemos que buscar ese equilibrio a pesar de que tenemos recursos mineros, que tenemos que ver la forma como se explotan también, porque nos ayudan a generar riqueza. El PLD tiene que fijar posiciones. Yo no concibo que haya un partido atrápalo todo, que cree en todas las cosas al mismo tiempo, que no es capaz de fijar posiciones. Sobre el tema de educación, por ejemplo, no es decir lo que hace mal el ministro de Educación o cuando algo sale mal, denunciarlo. Eso es muy fácil, pero el rol de oposición no se reduce a eso. Yo creo que nosotros deberíamos decir, este es el tipo de modelo que entendemos, que el modelo educativo que debe ser, por esto es que luchamos, en esto es que creemos, y promover esa agenda. Pero así como le digo para la educación, tiene que ser para todos los demás temas. Seguridad. Para el tema de seguridad, que es un tema fundamental en este momento, para el tema económico, que es uno de los temas donde el PLD ha estado más activo por la cantidad y calidad de los técnicos que tiene, pero en cada tema o en los temas principales el PLD tiene que tener una posición. Y luego nosotros tenemos que ir a concienciar, porque además de interpretar, la tarea fundamental de un político es transformar la realidad. Y transformarla es un acto de amor y también pedagógico. Usted tiene que irse a sentar con los ciudadanos y decirle a la gente qué es una reforma fiscal y cuál es el efecto que va a tener esa reforma fiscal en su vida. Entonces luego la movilización electoral o política del pueblo dominicano es una consecuencia de que usted haya hecho esas tareas previamente. Entonces ese es el tipo de conexión que yo creo que tenemos que establecer hoy con la sociedad, con una sociedad que está mucho más educada, que está mucho más informada porque tiene acceso a información y que su nivel de opinión sobre las cosas o su atención sobre los temas fluctúa permanentemente. Uno lo ve en las redes sociales. Entonces tenemos que acostumbrarnos a ese escenario, adaptarnos y convertirnos en el tipo de partido que requiere la sociedad dominicana. Bueno. Johnny, en ese escenario, quiero ahora entrar un poquito a lo que son los desarrollos de los ejes temáticos, porque te tocará como secretario general abordarlo todo. El PLD arrancó con un congreso que busca precisamente
revertir esa imagen, relanzar un partido y refundarlo, como tú dices. ¿Cuáles son los principales ejes temáticos que en este momento está discutiendo el Partido de la Liberación Dominicana en el marco de ese 10º Congreso? ¿Y qué tanto podríamos diferenciar lo que es la aplicación en el marco de tu Secretaría General de esos ejes temáticos a que eso se quede en un libro muerto? Porque la mayoría de todos los congresos de los partidos políticos, igualito que el presupuesto, hacemos un presupuesto voluminoso y nos olvidamos de la ejecución del presupuesto y luego hacemos lo que querramos, o el día a día, el pragmatismo, no te lleva a ti a un cronograma de desempeño en función del plan que tú tienes, sino que tú vas tomando que cada día tiene su propio afán y te va desarrollando en el marco de la inmediatez, o uno se desarrolla en el marco de la improvisación. ¿Qué tanto podría, aparte de los ejes temáticos, podrían ser aplicados en una Secretaría General tuya, lo que se está discutiendo, lo que se apruebe en el marco de este Congreso? Bueno, los ejes temáticos del Congreso son 13 documentos. Por ejemplo, el tema legislativo, el tema estatutario, la línea organizativa y electoral, tecnología, juventud. Sin embargo, al margen de los documentos temáticos del Congreso, que son muy parecidos a los documentos temáticos del 9º Congreso, yo creo que el rol más importante de la Secretaría General en este momento va a ser ayudar a convertir el partido que tenemos en los estatutos en el partido que tengamos en la realidad. Esa diferencia que hay entre lo que hemos escrito en nuestros reglamentos, en nuestros estatutos, y la ejecución, la puesta en escena de ese partido en cada comunidad del país. Ese vacío nosotros tenemos que llenarlo, y eso significa crear una asociatividad diferente en términos orgánicos con la sociedad. El estatuto actual, aprobado en el 9º Congreso, habla de la creación de los organismos alrededor de los recintos y los colegios electorales. Eso es fundamental porque la gente electoralmente en nuestro país se organiza en los recintos y en los colegios. Entonces, los intermedios tienen que obedecer esa realidad, o mejor dicho, el organismo tiene que estar ahí. Que a propósito, eso es viejo. Eso es viejo, pero no lo hemos implementado. Por eso le digo... El Partido Reformista estaba organizado a partir de los colegios, de las mesas electorales. Que trajo incluso unos técnicos de la OCA, que fue la Organización Social Cristiana de Centroamérica y el Caribe. Esos técnicos llegaron aquí de la mano, me parece que fue de Jacinto Peinado, Cedeño del Este, que fue uno de los principales técnicos, y ellos lo manejaron como directorio y subdirectorio. No, pero eso fue desde antes de eso. El Partido Reformista se manejó siempre sí. con su subdirectorio. Un subdirectorio era una mesa electoral. Una mesa electoral sí. Era un subdirectorio. Sí. Eso es lo normal en cualquier partido masificado. En cualquier partido que tenga una cantidad de membresía que le permita cubrir cada colegio electoral. En el momento en que el PLD se creó, era un partido de cuadros hasta nuestro ascenso al poder en el 96, incluso después, hasta el 6º Congreso en el 2001. Por lo tanto, esa lógica de organizarnos alrededor del recinto no le hacía sentido a la estructura PLDista, porque no teníamos tampoco el despliegue de militantes para hacerlo. Pero hoy esa es la realidad. Nosotros tenemos una cantidad impresionante de miembros, unos 35 miembros por cada colegio electoral. A eso hay que darle un sentido. El que se inscribe en un partido para militar, para hacer carrera política, tiene que tener tareas en la mano. Y segundo, nosotros tenemos que lograr que esas tareas, que esas funciones que tengan los organismos, permitan que el avance, el crecimiento de cada militante dependa de la ejecución de esas tareas. Es decir, que haya una lógica institucional. Porque si no, lo que termina permaneciendo es la lógica de grupos, en la que cada quien asciende dependiendo de qué lado está, con quién está, quién lo apoya. Y eso hay que acabarlo. Sobre este tema, ¿en qué lado tú estás? En el PLD. ¿Cuál es el apoyo que tú tienes del comité político, de los miembros? ¿Cuántos te están apoyando? Bueno, una parte importante, unos 8 compañeros, pero yo no creo que eso sea lo más importante. Aquí todos, Iván, José Dantes, Fran, yo, Joaquín o Luis, tenemos que ir a conquistar a los compañeros del comité central, porque ¿usted cree que a Felipe Romero un comité político le va a bajar línea? Él tiene una conciencia de lo que debe ser el partido en este momento. No creo tampoco que haya ese interés de parte de los miembros del comité político. Yo creo que todos tenemos conciencia del momento que vive el PLD, de la necesidad de hacer las transformaciones que son... a veces uno habla de lo que hay que hacer en el partido, pero esas ideas no son propias. Eso es fruto de la discusión colectiva de muchos años con todos los compañeros. Casi todos estamos más o menos de acuerdo sobre lo que es necesario y en este hacer. proceso todos van en busca de
de la simpatía o en busca del voto del Comité Central en igualdad de condiciones? Sí, yo creo que sí. Yo creo que vamos en igualdad de condiciones. Johnny, ¿qué tipo de partido? ¿Cuál es el tipo de partido ideal y cierto que se pudiera construir en este proceso que encaje con esos anhelos de los PLDistas y la propia sociedad? Toma el tipo de partido, que siempre hago esa pregunta. ¿Qué se quiere? ¿Qué se busca? ¿Continuar con lo mismo? ¿Hacer un maquillaje? ¿Ocultar una realidad? Y mantener entonces una cosa como si fuera, o sea, engañarse a sí mismo, porque hay mucha gente que se engaña a sí mismo. De repente tú tienes un territorio que te dice, bueno, aquí no existe un organismo del PLD, pero en los papeles van y te dicen, sí, el PLD está ahora en un proceso de evaluación. ¿A qué aspira? Yo creo que de ese proceso de evaluación tiene que salir la realidad. Esa evaluación va a ser evidentemente incompleta en el siguiente sentido. En un congreso usted lo que evalúa son aspectos muy puntuales, como por qué salimos del poder, por qué la derrota, cosas muy generales. Todos sabemos que la estructura tiene que auditarse. Nosotros no tenemos la estructura que decimos tener, pero sí tenemos presencia en cada rincón del país. Esa es una buena autocrítica. El PLD tiene presencia en cada rincón de la República Dominicana. Hay una militancia activa, muy comprometida, que nosotros la vimos en el inicio del Congreso. Yo he ido a distritos municipales como Palo Verde y ahí abajo de una mata nos esperan los compañeros, incluyendo un miembro del Comité Central, un ex candidato a alcalde. En cualquier comunidad el PLD tiene 2 o más aspirantes a una misma posición electiva. Eso habla de la riqueza de nuestro liderazgo en el territorio. Ahora, para usted decir que es un partido grande y fuerte no necesita tener 2 millones de miembros. Eso también es una mentira a la que en parte la ayudamos a crear nosotros mismos. Pero la verdad es que la gente se inscribe masivamente en cualquier partido que tenga el gobierno. Le pasó al Partido Reformista, le pasó al PLD, le pasa al PRM. Pero esa no es la militancia, ni la membresía. Esas son gente que se mueven de un partido a otro porque le conviene. Eso es arribismo político. La realidad es que hasta ahora el sistema político dominicano se ha sustentado sobre todo en un esquema medio clientelar. ¿De acuerdo? Y es una crítica para todos los partidos. Nosotros estamos viviendo un cambio de época. Estamos pasando de la época industrial a la era digital. Y en ese cambio de época, evidentemente, hay muchos paradigmas, incluyendo las organizaciones sociales y políticas, que tienen que transformarse. En lo que se establece el nuevo orden, se emerge el nuevo orden y se sumerge el orden anterior, lo que haya un poco de desorden, de caos, ¿verdad? Entonces uno no sabe, ve cómo emergen figuras como Milei, o como en El Salvador como Bukele, y a veces muy a la derecha como Vox, o muy a la izquierda como Podemos, Morena en México. Hay mucha ebullición, vamos a decir. La gente no sabe exactamente qué es lo que quiere configurar como sociedad. Ahora, el rol de nosotros que somos dirigentes políticos es hacer una interpretación adecuada y brindarle a la sociedad dominicana, en nuestro caso, una alternativa de organización política que esté comprometida con determinadas ideas, que abrace determinadas causas y que ayude a movilizar los anhelos del dominicano, que ayude a interpretar esos anhelos y a movilizarlos políticamente. Yo creo que esa es la tarea que nosotros tenemos por delante y sobre todo ayudar a que el militante del PLD se diferencie en su conducta, en su quehacer político, pero en su conducta privada también, del militante de los demás partidos. Porque mientras la gente no pueda diferenciar por qué, nosotros los comprendemos, pero mientras la gente común no pueda diferenciar cuál es la distancia que hay, o cuál es la diferencia, valga la redundancia, entre Felipe Romero y el militante de otro partido, va a ser difícil que ellos puedan decidirse electoralmente, porque no ven esa diferencia. Mira, en tu Secretaría General, ¿cómo tú trabajarías el aspecto que tiene que ver con las adhesiones de jóvenes al partido? O sea, ¿cómo convencer a un joven que quiere participar en política, que ve al PLD ya como un partido renacido? O sea, ¿qué tiene que ver ese joven para llegar a ese PLD? Esa es la parte fácil, para que usted sepa. Nosotros abrimos en el Congreso pasado, abrimos el partido en unas actividades que se llamaban Sumando Estrellas, que fueron la multiplicación orgánica, y se inscribieron 300,000 jóvenes. Eso no es tan difícil, porque los jóvenes sí tienen inquietudes.
Lo que hay que resolver es otra discusión que a veces se pasa por alto. ¿Cómo formarlo y cómo convertirlo en dirigentes sociales y políticos? ¿Cómo usted lo vuelve un dirigente político? Y le dice lo que es un dirigente político, porque si no va a ir se le inscribe y usted que sí es un militante político, sin querer o queriendo, lo instrumentaliza y lo convierte en un voto a alguien que su deseo es militar políticamente. Pero además de eso, está esta discusión sobre si nosotros tenemos que parecernos a la sociedad o nosotros tenemos que comprender a la sociedad. Es decir, hay mucha gente que me dice, bueno, es que tú estás hablando muy bonito, pero los jóvenes de hoy están en juca y esto y lo otro y lo otro. Y hacen una interpretación, ¿verdad? Pero yo creo que no es tan así. Tampoco nosotros podemos volvernos eso en el partido. Yo creo que hay jóvenes que tienen interés de participar genuinamente en política. Yo conozco decenas que tienen interés de participar. Ahora, usted tiene que entrarlo en el partido y formarlo. Y comenzar a darle tarea. Que ellos no lleguen al PLD y comiencen a veces en el Comité Central recién llegado. Que ellos sepan que hay una escalera que seguir, que hay un trabajo que hacer y que ese trabajo en parte es su formación, junto con la educación que se le da en ciclos de formación que se tienen que dar, porque además es un mandato de ley, tanto en la Escuela de Formación Política como en la Escuela de Gobierno. Nosotros tenemos que ir formando nuestra militancia y eso es parte de esa diferenciación y de la identidad partidaria. La identidad se genera en tareas y en formación. Y yo creo que eso es lo más importante. Que los jóvenes vengan, ahí yo no tengo dudas. ¿No? Van a venir muchísimos jóvenes que quieren hacer política, nada más hay que tocarle la puerta. El PLD duró 20 años en el poder con una parte cíclica que fue la 2000-2004. Podríamos decir que fue una militancia que se mantuvo en el poder. Una gran cantidad de gente entró al PLD. Muchos salieron ahora en esta etapa. Vi el Congreso y he estado haciendo recorrido, incluso recorrimos tú y yo la provincia de Peravia. Y ¿hasta qué punto, dentro de este proceso de transformación también se podría establecer o promover un proceso de transformación mental de que los partidos no solamente sirven a la sociedad desde un estamento de poder, sino que desde los propios partidos se pueden conseguir grandes transformaciones políticas y sociales? Y ejemplos lo tenemos de más acá. Líderes como el profesor Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez nunca fueron presidentes de la República, sin embargo promovieron los cambios políticos y democráticos. Exceptuando a Bosch. Pero Bosch, por unos meses. Fue por unos meses, fue pero presidente. no le dieron tiempo para hacer implementar su visión. Sin embargo, transformaron la sociedad y contribuyeron a la democracia nuestra en los últimos 50 años del pasado siglo. O sea, cómo trabajar esa parte, sobre todo una actividad política tan metalizada, donde tú convocas una reunión y lo primero que te dicen es que hay que buscarle lo de ellos. ¿Cómo lidiar con ese tipo de cosas? Yo creo que nosotros tenemos que voltear un poco la hoja con respecto a lo que la gente entiende que es la militancia política. Mucha gente, incluso muchos compañeros que son miembros del partido, pueden decir, bueno, pues el partido no me da nada, pero los partidos no están para dar nada. Los partidos se conforman sobre la base del sacrificio colectivo de todos los miembros y sobre la base de los recursos que aportan los miembros. Entonces nosotros tenemos que volver a ese modelo en el que usted sepa que cuando entra por esa puerta usted está aportando a una causa que se consolida en una estructura llamada partido. Es un voluntariado, el ejercicio de la vida política es un voluntariado. Es un voluntariado. Y por otro lado, yo entiendo que nosotros tenemos que hacer la revolución de las pequeñas cosas también. Es decir, hay muchas acciones que el partido puede hacer en las comunidades para ayudar, para colaborar con los problemas que tienen las comunidades. Y para eso no se necesita estar en el poder. Segundo, la construcción de poder es un ejercicio permanente y es un ejercicio que uno lo ve consolidado o terminado cuando consigue el gobierno central. Pero cuando usted tiene un alcalde, un director, un regidor, usted tiene una parte del poder. Bueno, para llegar al poder, el poder presidencial, llegar al gobierno, pero en nuestro sistema político el poder está distribuido en municipal. Los municipios. Cada municipio tiene un pequeño gobierno y los partidos en ese pequeño gobierno están representados ya sea a través del alcalde o a través de los vocales o regidores. Los regidores o los vocales.
El PLD en este momento está con un pedazo del poder en muchos municipios. Lo mismo la Fuerza del Pueblo, el PRD, partidos pequeños que están... ¿Cómo tú ves que la dirigencia, o no la dirigencia, sino las bases de los partidos, ven esta forma o esta manera de tener un pedacito del poder? Bueno, primero hay que reconocer que ese poder que administran es bastante limitado porque vivimos en un país presidencialista y cuando un alcalde, por ejemplo, tiene una postura muy crítica frente al gobierno, pues lo fastidian con el tema de los recursos. Esa es la verdad. Pero al margen de eso sí, el PLD administra una parte del poder público, evidentemente, porque tiene alcaldes, tiene diputados, tiene regidores, tiene vocales, tiene directores. Y yo creo que lo más importante desde el partido es hacer que esos compañeros ejecuten adecuadamente, apropiadamente su formación, su plan de gestión. Es decir, que la ciudadanía reconozca una buena gestión pública y política en el militante PLDista cuando asume esa función. Nosotros creo que dimos un avance importante, hay que reconocérselo al compañero Charlie Mariotti con la Escuela de Formación Municipal. Casi todos los cuadros del partido que asumen responsabilidades a nivel municipal, ya sea regidores, vocales o directores o alcaldes, han pasado por esa escuela, han recibido algún nivel de formación. Eso es lo ideal y eso hay que fortalecerlo. Eso es un reconocimiento para el compañero Charlie Mariotti. Yo creo que nosotros se han visto los resultados de eso. En la evaluación del SISMAM municipal, los alcaldes del PLD siempre salen muy bien posicionados, siempre. En muchos momentos, cuando se publican esas evaluaciones, la mayoría de las primeras posiciones son de alcaldes del PLD, a pesar de que están en oposición. Y creo que nosotros deberíamos tener igualmente unos ciclos de formación para lo que su aspiración electoral es el rol congresional, ya sea diputados, senadores, que tienen otro tipo de función. Y por último, existen los contrapoderes, es decir, incluso en aquellas comunidades donde usted no tiene representación, usted tiene un partido y tiene unos votos, o sea, tiene un posicionamiento electoral fruto del último proceso de mayo y de febrero, y por lo tanto, eso en sí es un contrapoder. Usted tiene que aprovechar ese posicionamiento electoral para ayudar a hacer una oposición crítica, contundente, pero sobre todo sustentada en datos, en informaciones, porque el ciudadano de hoy no tolera que se le mienta. Y si lo tolera, es para establecer ese tipo de relación clientelar con los políticos. Es decir, se permiten, se dan esa licencia, que es un engaño doble. Claro. Porque la gente cree que el político a veces cree que se está llevando un elector y la gente lo que está es vendiéndose temporalmente. Entonces, yo creo que tenemos que aprovechar donde tenemos autoridades para hacerlo bien, porque ese es el primer mensaje que mandamos, y donde no tenemos para hacer bien el rol de oposición. Johnny, nos gustaría una reflexión tuya, un llamado a la militancia del Partido de la Liberación Dominicana en lo que tiene que ver todo el tema del Congreso, tus aspiraciones. Sé que los micrófonos son tuyos y expláyese ahí. Gracias. En sus propuestas y lo que usted entiende que debe decirle a los militantes del PLD y al país, que es quien nos escucha. Bueno, los compañeros del partido que se mantengan integrados, activos, con entusiasmo alrededor de las tareas del Congreso. El PLD tiene una estructura formidable. Yo veo un partido que puede recorrer cada esquina de este país, que puede movilizar a la conciencia ciudadana para volver a darle a nuestro país un gobierno decente que piense en los más necesitados. Pero para eso hay tareas urgentes que tenemos que asumir. En este momento tenemos que discutir el modelo de partido que necesitamos, el modelo de Secretaría General que se requiere, sobre todo una que pueda acompañar en ese proceso de reorganización de la estructura y de devolverle valores importantes a nuestro quehacer. Igual para la elección de los demás compañeros del comité político, completar el comité central, tratar de escoger los mejores perfiles y los que pueden ayudarnos a que tengamos el partido que necesita la sociedad dominicana. Bien. Pues muchísimas gracias por tu participación, Johnny. De verdad que fue una entrevista bastante didáctica. Gracias. Y muy educativa. Gracias. Así es, Johnny. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, buenos días y nos vemos el próximo domingo.